Todo, muchas gracias por venir. Sabemos que bueno, las dificultades que implica venir un día como hoy con todos los elementos distractores. Bueno, esta idea realmente fue de Olmedo, hacer diríamos que conmemorar, diríamos que el 30 aniversario de la muerte de Ricaurte. Y bueno, ya yo vengo hace varios años tratando de resaltar la figura de Ricaurte Soler en distintas etapas, incluso con distintas miradas, porque, bueno, por algunos comentarios antes de leer el texto, por ejemplo, yo no di a Soler en la licenciatura. Me voy a omitir el nombre del profesor de filosofía latinoamericana y panameña, pero como diríamos que inocente, no me di cuenta de que pasaba algo extraño allí que no lo hubiesen mencionado. Y después entonces, en una de estos encuentros entre chiricanos, porque bueno, Soler era chiricano, yo soy chiricano, y bueno, me encontré a Dimas Lidio Pití con Marco Gandásegui, y bueno, Dimas Lidio Pití me hizo mucho énfasis en Soler y yo tenía una pena tremenda porque no sabía nada. Y a partir de allí entonces me puse a estudiar a Soler, y entonces me topé con el libro de Pulido, que es Filosofía de la Nación Romántica, que es un libro que deconstruye, que vuelve triza a todo el mundo, y Soler no escapó de esa trituradora, y entonces yo quedé como con una imagen un poco negativa de Soler, por muchos años, o sea, influido por la lectura de Filosofía de la Nación Romántica. Bueno, entonces a partir de allí surgió mi interés cada día más creciente en la figura de Ricaurte Soler. Bueno, y también tengo que decir que porque fue chiricano también realmente. Entonces, también hay comentarios, por ejemplo, que me dicen que yo hago una apología de Soler. Bueno, eso no es cierto porque hemos publicado ya 2 libros de Soler. Ambos libros están en la página del CIFO, ¿verdad? Todavía. Ambos libros se pueden descargar libremente en la página del CIFO. Y aquí incluimos, junto a Miguel Montiel, que se reivindica abiertamente discípulo de Soler, incluimos los textos, tanto el texto crítico de Pulido como algunas críticas que también hace Olmedo Beluche, que también hace una lectura crítica del concepto de nación de Soler. Bueno, yo soy leyendo Olmedo y leyendo Soler, yo les digo en broma y en serio que no sé si porque se está poniendo viejo Olmedo, cada vez se hace menos crítico de Soler, pero sus primeros textos de Soler son muy críticos. Bueno, ni se diga de los de Pulido. Entonces, aquí incluimos textos críticos porque creemos en que hay que tener distintas lecturas de nuestros autores, no solamente una lectura complaciente, sino que son precisamente esas lecturas críticas que realmente nos hacen crecer como una comunidad académica de pensamiento, etc. Posteriormente entonces hemos publicado este texto que también está en la página del CIFU, Ricaurte Soler, un pensador imprescindible, y está compilado el primer texto es lo que leyó la profesora Briseida, que es como el perfil que hace Sergio Guerra Vilaboy de Ricaurte, un perfil bastante, a mí, conmovedor, ¿ves? Es decir, cómo era Soler, esa descripción que hace Sergio Guerra Vilaboy. Y otra descripción que me parece muy interesante es la que hace Rubén Blades. Cuando muere Soler, Rubén escribe un artículo
homenajeando a Soler, que es bastante emotivo, ¿ves? Que cuenta algunas anécdotas de Soler. Es decir, hay algo de mítico en la figura de Soler. Al menos para, por ejemplo, esa descripción que hace Sergio Guerra, o por ejemplo lo que escribe Rubén Blades. Bueno, eso es una de las pocas cosas que me gusta de Rubén Blades como escritor. Entonces, bien, otra anécdota para iniciar con la lectura del texto que tenía preparado, es que yo siento que Soler no fue un gran lector de Marx. Y eso le dificultó muchísimas cosas. De hecho, yo he revisado la biblioteca, la que está en la biblioteca Simón Bolívar. Bueno, tengo entendido que se han robado muchas cosas, supuestamente, pero no están las obras de Marx, en cambio sí están las de Lenin. Y entonces uno, como estoy tratando de profundizar en lo que él hacía, leo lo que él leyó y cómo lo subrayaba y las notas que él hacía al margen, y hay muy poco material de Marx y sobre Marx. Así que yo creo que él no fue en cambio sí se nota que leyó mucho, para mi sorpresa leyó mucho a Fanon, a los condenados de la tierra, lo leyó muchísimo, lo tenía muy subrayado y con muchas anotaciones, y también a Mariátegui. Sin embargo, no encuentro muchas referencias sobre Marx, aunque nosotros organizamos también en el CIFU un seminario sobre Marx, sobre Soler, y ahí el profesor César Villarreal nos comentó una anécdota, que bueno, cuando él era estudiante en el instituto, él le preguntó, dice, bueno, inocentemente, como un joven, le pregunté que si él había leído El Capital, y que Soler le dijo, sí, yo he leído El Capital para descansar. Entonces, puede ser que lo haya leído, puede ser que no lo leyó. No creo que nadie lea El Capital para descansar, porque es una obra abrumadora. Bueno, sí. Entonces, quisiera decir, mencioné estas breves anécdotas para entonces leer el texto que preparé hoy, que titulé Ricardo de Soler hoy, y su quehacer filosófico latinoamericanista. Y quisiera empezar señalando que existe un interés por la obra de Soler que no podemos dejar de pasar por alto. Por lo tanto, no es un autor que se haya dejado de estudiar, a pesar de que en nuestro medio poco se le ha reivindicado. Sí se han hecho, por supuesto que se han hecho varios homenajes, algunas menciones. Ya hemos publicado estos dos textos, en Tareas también han salido otros homenajes, pero recientemente en un libro titulado Problemáticas internacionales y mundiales desde el pensamiento latinoamericano, editado por Eduardo Debes, Silvia Álvarez y Carlos Domínguez, aparece un epígrafe dedicado a Ricardo de Soler. Este libro acaba de salir, está en la página de Claxo. También todo lo de Claxo se puede bajar libremente. Y después de varios capítulos escritos por renombrados pensadores, ahí tenemos la entrada de Ricardo de Soler. Es un libro de más de 800 páginas, y esta entrada dedicada a Soler fundamentalmente es recomendarnos algunas lecturas, cosas que ya relativamente sabemos, y una bibliografía sobre las cosas que se han escrito sobre Soler. Este libro acaba de salir, pero quisiera resaltar que
pensadores como Eduardo de Bes, que es un chileno, reivindica la obra de Soler. Otra fuente importante es la entrada dedicada a Soler en la página filosofía.org, que a propósito, esta es la página más completa de filosofía que haya en castellano. Esta página, filosofía.org, fue fundada por un filósofo español que se llama Gustavo Bueno. Y el interés explícito por hacer la entrada de Soler fue por Gustavo Bueno Sánchez, hijo del renombrado filósofo Gustavo Bueno. Ambos son filósofos. Y este interés surgió que a partir de su visita a Panamá, en la cual dictó un seminario sobre el materialismo filosófico de Gustavo Bueno padre. Ahora, si buscamos ahora Gustavo Bueno Sánchez, ya no es tan amigo mío porque ha dado un giro a la extrema derecha. Bueno, ya saben cómo es eso con Vox. Y ha escrito un libro con Abascal, así que, bueno, pero él vino a Panamá y entonces dio el seminario de materialismo filosófico, que también esto es lo que se conoce como la Escuela de Oviedo, hoy operando como Fundación Gustavo Bueno en Oviedo. Esta es una fundación de filosofía en español muy importante, independientemente de las cuestiones ideológicas. Es una entrada bastante completa y es muy importante que la entrada esté allí, que se visibilice la figura de Soler en esta página, importante para quienes estudian filosofía en español fundamentalmente, y es una página que tiene miles y millones de visitas anualmente. A raíz de la visita de Bueno Sánchez, suponemos que él se mostró interesado en la figura de Soler y me imagino que repartió mucho material de Soler, y en el Basilisco, que es la revista de la fundación mencionada, en la número 52 del 2019, sale un artículo titulado Notas sobre la dialéctica de Ricard de Soler, que fue escrito por Carmen Baños Pino. Este breve artículo con consideraciones a partir de las pesquisas que hizo Bueno Sánchez y él se llevó gran parte de los libros de Soler que compramos personalmente en la librería cultural, las compartimos en términos generales, ponderando la figura de Soler, pero también hace una crítica que igualmente también la compartimos y que es referente al materialismo de Soler, el cual operó bajo un cuadrado dualismo, y considero que ese dualismo desde el punto de vista dialéctico tiene que ser hoy superado. La Escuela de Oviedo lo hace desde el materialismo filosófico pluralista, el cual hay que, como señala esta autora Carmen Baños, triturar los dualismos en el cual Soler operó. Sin embargo, las discusiones de Soler jugaron un papel importante en su momento, que había y todavía hay vestigios de una escolástica conservadora, si no es que la escolástica en sí misma es conservadora totalmente. Y siempre había esa pugna, incluso había esa pugna con los sectores más conservadores. Y en la década del 60 también se fundó una revista que se llama, creo, Presente. Esa revista se fundó también para hacerle como competencia a Tareas. Esa revista la fundó Ricardo Arias Calderón y la fundó Guillermo Chapman, el papá del actual ministro de Economía y que fue ministro también, y Gustavo García de Paredes y otra persona. Entonces, esta revista, yo supongo, o se veía claramente en el perfil de esta revista, que era como la contraparte a Tareas,
pero realmente solamente salieron 6 números y dejó de existir. Porque mantener una revista como lo hizo Soler no es fácil, pues todos los que editamos revistas sabemos que eso es una tarea de prácticamente todos los días y que eso implica tiempo, desgaste, conflictos, etcétera. Y mantenerla como la mantuvo Soler, con ese perfil crítico también es bastante importante señalar ese esfuerzo que hizo Soler. Así que la revista de Arias Calderón dejó de existir, pero bueno, como material histórico es muy interesante lo que salía allí. Otro libro que quiero mencionar, que también hace referencia a Soler, es uno que se titula Semillas en el tiempo, el latinoamericanismo filosófico contemporáneo. Es un libro publicado en el 2001 y que es compilado por Clara Alicia Jalif de Bertrenou. Y Clara Alicia también escribe, hace algunos años también escribió una entrada sobre Soler en un libro que hizo Enrique Dussel, Carmen Bojorquez y Eduardo Mendieta, un libro que salió en siglo XXI, y que ese libro tiene más de 1000 páginas, se llama El pensamiento filosófico latinoamericano y del Caribe, 1300 al 2000. Y allí hay una entrada de Soler. A los únicos dos filósofos y filósofas que reconoce este libro, que trata de hacer una síntesis de todo el pensamiento filosófico latinoamericano y del Caribe, es a Soler y a la profesora Urania Ungo. Entonces, este texto compilado por Clara Alicia salió publicado por la Universidad Nacional de Cuyo. Esta universidad es la cuna de la filosofía de la liberación argentina, donde enseñó por muchos años, antes y después del exilio, Arturo Andrés Roig. Arturo Andrés Roig prácticamente fue como el primero que entró en relación con Soler, y Soler también tuvo una relación bastante tensa con la filosofía de la liberación, y suponemos que tenía una relación tensa con el sector de Enrique Dussel y de Juan Carlos Escanone, porque Soler consideraba que la filosofía de la liberación se había desviado, o sea, había una desviación ideológica en la filosofía de la liberación. O sea, si Soler hubiese vivido más, Soler hubiese estado en contra de la filosofía de la liberación y hubiese sido crítico del giro de colonial, también porque tenía una posición como más conservadora en ese sentido, porque consideraba que la filosofía de la liberación era una desviación. Incluso por muchos años Dussel aparecía como patrocinador y después no. Yo me imagino que Soler lo echó de ahí porque pensaba que no estaba haciendo lo que debía, pues, con respecto a la filosofía de la liberación. En Semillas en el tiempo, la entrada de Ricardo Soler la escribió Estela Fernández Nadal, y recordemos que Estela Fernández Nadal es la gran discípula y más querida discípula de Frank Hinkelhammer, y ella es la que compiló la antología esencial de Claxon, que a propósito le comentabas a él que todos los países tienen su antología esencial, y que yo creo que la antología esencial de Panamá debe ser la de Soler, y que no la hemos hecho, y es responsabilidad de nosotros, del CELA, del CIFU, tener nuestra antología esencial, o por lo menos la de Marco, o las dos. Creo que debería ser Soler. El segundo punto que les quería comentar: ¿qué tipo de filosofía hacía Ricardo Soler? Porque, bueno, Ricardo, como ya planteó la profesora Briseida, da para todo, y también Soler tampoco no era tan querido en los departamentos realmente. Soler es un pensador
en mayúscula cerrada en sentido estricto de la palabra. Y eso implica que su posición, o sea, su quehacer intelectual fuese interdisciplinario. Y por más que nosotros hablemos de que hay que ser interdisciplinario, que la interdisciplinaridad, eso es mentira. Nuestra universidad es monodisciplinaria, o sea, nos organizamos en base a departamentos, y eso ha ocasionado en algunos casos algunas pérdidas irreparables, como por ejemplo decía el doctor Moreno Davis, que el departamento de filosofía había perdido un gran filósofo y el departamento de historia había ganado un gran historiador de las ideas, para el caso de Soler. Ahora les comento brevemente de ese episodio, pero el tema de que somos disciplinarios nos ha traído, diríamos que algunas pérdidas irreparables, como por ejemplo, por mencionar alguna, que Guillermo Castro, por ejemplo, no sea profesor de la Facultad de Humanidades, porque estamos organizados disciplinariamente y sus estudios no encajan en ningún departamento, por poner un ejemplo solamente. Entonces, ese quehacer interdisciplinario de Soler, creo que él lo va a adquirir por esa tradición, por un lado argentina, que él adquiere a través de Ricardo Resta, que es su profesor aquí en la Universidad de Panamá en la década del 50. Y había muchos conflictos, incluso entre los estudiantes. Había un periódico que dirigía Pedro Rivera, que se me escapa el nombre ahora del título de ese periódico, y habían cuestiones chistosas, pero que eran serias en su momento. Por ejemplo, que Diego Domínguez le robaba las ideas a Soler, y había muchos conflictos de ese tipo, y que los estudiantes denunciaban eso en defensa en aquel momento del joven Soler, en contra de Diego Domínguez Caballero, que era como el filósofo en sentido profesional más importante que tuvo Panamá en el siglo pasado. Bueno, obviamente por cuestiones personales hará que su obra abarque distintos ámbitos del conocimiento. No hay tiempo de hablar del Soler en el campo de la sociología, pero creo que también es muy importante. También se desempeña en la historia y en la filosofía, pero obviamente por razones personales mías me gusta más resaltar que es chiricano y que es un filósofo, el cual forma parte, este filósofo forma parte de lo que se conoce como el pensamiento filosófico latinoamericano del siglo XX hasta la actualidad. Y además, a pesar de todas las reservas que incluso yo mismo pueda tener de su enfoque materialista, él fue materialista. Precisamente, la parte del pensamiento filosófico latinoamericano es uno de los ámbitos menos estudiados, y eso tiene una explicación. Es que de alguna u otra forma hay un rechazo a Soler en el departamento de filosofía. No solamente un rechazo histórico, sino un rechazo muy sublime en la actualidad. Por ejemplo, muy a menudo se señala que no es filósofo o que no enseñó en filosofía. Obviamente no enseñó en filosofía porque perdió el concurso contra Ariosto Ardila, que luego va a ser su cuñado, ¿verdad? Aquí está mi amigo Ricardo de Soler Mendizábal. Y bueno, creo que no tenían buena relación después de eso. No escribe estrictamente. Ahora bien, si uno pone a comparar las obras de Soler y Ardila, no hay nada que comparar allí, pues.
Y era muy entretenido el debate que recoge Diego Moreno Davis en su libro de la filosofía en Panamá, porque allí va viendo, se va dando un debate entre Soler y Ardila de quién sabe más, y quién sabe más idioma, y quién ha leído más, y bueno, interesante. No escribe estrictamente de filosofía porque se ve obligado a enseñar en el departamento de historia, y por razones obvias tiene que escribir sobre temas relacionados a los cursos que dicta, y por lo tanto escribe textos de historia e historia de las ideas, aunque habría que entender la historia de las ideas como una cuestión estrictamente del pensamiento filosófico latinoamericano, pero que también en ese enfoque se ha perdido. Esto no es ni bueno ni malo, sino que las cosas cambian, aunque idealmente nosotros somos del criterio de que se debería mantener y de permanecer la historia de las ideas como una cuestión estrictamente del pensamiento filosófico latinoamericano. Hay algunas obras que forman parte de este núcleo del pensamiento filosófico latinoamericano, como un texto titulado Problema de la historia de la filosofía. Este texto de historia del problema de la historia de la filosofía formaba parte de un libro en preparación cuyo título sería Los problemas de la filosofía, que escribiría junto al doctor Isaías García. Pero eso nunca se dio. O sea, ellos, al menos Soler menciona que eso es parte de algo que está haciendo con Isaías García en la década del 60, pero Isaías García muere a finales de los 60 viendo una pelea de boxeo, de lucha libre, algo así. Murió Isaías García y al final no lograron terminar este proyecto. Podríamos arguir que no se dio este proyecto, además por la inminente muerte de Isaías García, por cuestiones incluso también ideológicas, y no descartemos también de énfasis, el énfasis más ontológico en Isaías García, de esa concepción de la filosofía que ya estaba claramente distinguida en esa lectura que hace sobre lo panameño Isaías García, desde un enfoque fenomenológico, ontológico, esencialista, ¿cómo se llama el que hizo el prólogo del libro de Isaías? Diógenes de la Rosa hace un prólogo prácticamente destruyendo el texto, pero igual reivindicando que es un esfuerzo importante. En cambio, Soler lo veía desde un punto de vista, veía el asunto de lo panameño desde un punto de vista más histórico, pero está la clara intención de que había un proyecto en conjunto. O sea, ellos pensaron en la década del 60 un proyecto en conjunto, es decir, luego de que ellos regresaron de Francia, idearon este proyecto, pero nunca, lastimosamente nunca se dio. Otro texto en esa misma dirección es uno que se publicará también a mediados de la década del 60, que se titula Direcciones filosóficas fundamentales. También quisiera mencionar un libro titulado Pensamiento filosófico contemporáneo de América Central, que seleccionó e introdujo Olmedo España Calderón. Este libro salió publicado por la Universidad San Carlos de Guatemala y la Universidad de Tromsø, Noruega. Y aquí este libro, que es de 1999, incluye un texto de Soler que tituló Tradición, Reflexión y Enseñanza de la Filosofía en Panamá. Sobre Panamá también escribieron textos importantes Miguel Ángel Candanedo y don Alberto Osorio. Nuestro punto aquí es defender a este Soler, que sí escribió de filosofía, y parte de un proyecto que estoy terminando sería compilar todos estos textos que les he mencionado para dar cuenta de esa vena estrictamente filosófica que tenía Soler. Y bueno, como tarea nos queda preparar esa ontología esencial de Claxon. Muchas gracias.